Ángel, ¿Dios existe? Sí, yo creo que Dios existe sin ningún tipo de dudas. Según tu opinión, ¿cuáles crees que son esos argumentos? Y vamos a empezar por los tuyos. Vale, muy posiblemente las personas esperen una lista de argumentaciones filosóficas acerca de la existencia de Dios. Y de hecho las hay. O sea, hay muy buenos argumentos, Adrià, que pueden probar a Dios de una forma súper eficiente. Ahora bien, en mi caso personal yo nunca me convertí, o mejor dicho, para aquellas personas que no sean religiosas y no entiendan esta definición, yo no conocí a Jesús o yo no conocí el cristianismo por un argumento filosófico. Yo conocí a Jesús a través de una experiencia personal. En mi caso yo no vengo de un hogar cristiano. Yo no crecí yendo a misa ni viendo a mi papá rezar el rosario. No. Mi papá tenía problemas de alcoholismo y mi mamá nos abandonó cuando yo tenía 1 año. Entonces yo vengo de un contexto muy, muy difícil y en ningún momento a mí se me presentó la idea de Dios como algo intelectual. Lo máximo a lo que me había acercado es en clase de religión, ¿no? Pero en clase de religión proyectaron una vez la película de Jesús. ¡Wow! Y yo, Adrià, la verdad es que quedé impactado con Jesús. Me enamoré de ese personaje y literalmente, o sea, que quedé conmovido, como cuando un niño logra, pues eso, embelesarse con un superhéroe de Marvel, ¿no? Entonces, al poco tiempo, a los 11 años aproximadamente, paseaba por mi barrio y me topé con una iglesia evangélica. Y ahí empecé a escuchar los gritos de un predicador. Era un chaval súper tímido. Hasta que al final me atreví a entrar. En la puerta había un hombre mayor con barba blanca, con pelo blanco, y le pregunté, ¿puedo entrar aquí? Mi ignorancia en aquel entonces no sabía que cualquier persona podía entrar a una iglesia, ¿no? Entonces este señor me dijo, claro que puedes entrar, la casa del Señor tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Entonces entré, me senté en el último banco de la iglesia, era muy tímido y ahí podría decir que tuve una de las primeras experiencias o encuentros con Jesús. Fui conmovido por la presencia que se respiraba en aquel ambiente, pero no tardando mucho, Adrià, como no era una fe sólida, que estaba fundamentada sobre la Biblia o sobre una cierta creencia bien fijada, ¿no? Pues entonces me empecé a juntar con colegas, empecé a, pues eso, a hacer la vida pues que se respira en un ambiente que no se rige como por muchas leyes morales y tal, ¿no? Empecé a fumar porros, vamos a decir así, empecé a consumir ciertas cosas de las que pues, a día de hoy no me enorgullezco, ¿no? Hasta que finalmente sabía que, o sea, me sentía súper vacío, sentía que mi vida no tenía ningún tipo de propósito. Y me intenté quitar la vida, tío, en 2 ocasiones. Hasta que al final logré conocer a Jesús a través de una experiencia personal y lo hice, en primer lugar, sí, empecé yendo a la iglesia, pero empecé leyendo a Jesús, sus biografías en mi habitación. Empecé a leer la vida de Jesús, empecé a leer sus obras, empecé a leer lo que él hizo y quién es, y fui completamente transformado, o sea, por Jesús. Mis amigos con los que iba antes me decían, es que es flipante lo mucho que has cambiado, es que eres otra persona. Todos mis vacíos fueron cubiertos, todas mis heridas empezaron a cicatrizar y empecé a cambiar, tío. Y empecé a experimentar la verdadera vida, ¿no? Esa fue, por así decirlo, mi experiencia con Dios, que no parte tanto desde el intelecto, sino más bien desde una vivencia, ¿no? Y entonces ahí, pues, lo conocí, vamos a decir. Luego, ¿qué pasa? Que con la edad, con el crecimiento intelectual también, claro, uno se va haciendo muchas preguntas. Preguntas del estilo, oye, si Dios es bueno, ¿por qué razón permite el sufrimiento?
¿O por qué debo esperar que el cristianismo sea la única religión verdadera, ¿no? Jesús es quien decía ser o sencillamente es una exageración literaria. Entonces empecé a adentrarme en el mundo de la apologética, que es la defensa de la fe cristiana, y a encontrar toda su justificación. Y argumentos, pues realmente creo que hay muchos. No sé si quieres que pasemos a hablar alguno de ellos. De hecho, me gustaría después, más adelante, profundizar en esa transición, en esa historia personal, pero sí que me gustaría empezar por aquí. Entiendo, y yo también lo viví así, que la introducción a la religión es mucho más emocional, es mucho más sentimental, es como un llamado interno y no una racionalización, pero ahora bien, como persona abierta al aprendizaje, que se cuestiona, que ha llegado ya a un punto de bastante conocimiento, ¿cuáles son esos argumentos racionales que fuiste descubriendo, esos de los que me mencionabas que fuiste aprendiendo? En España hay un auge de incredulidad enorme. Las personas, en su inmensa mayoría, consideran en la actualidad que creer en Dios es una estupidez. No sé si has escuchado, Adrià, comentarios de este tipo. Creer en Dios no tiene sentido en el siglo XXI porque no hay evidencia suficiente. Ahora debemos nosotros de definir quién es Dios para saber si la evidencia que esperamos encontrar en Él aplica a este tipo de entidad. ¿No es así? Entonces, yo puedo encontrar varios argumentos para creer en Dios, pero primeramente debemos saber diferenciar la evidencia científica, por ejemplo, de la evidencia metafísica. Si nosotros definimos la palabra ciencia, la ciencia es la metodología que estudia el mundo físico mediante la observación. Esto quiere decir, hace diferentes experimentos y reproduce que aquello que se está probando puede ocurrir de verdad. Y luego, por otra parte, tenemos la metafísica. La metafísica es esa rama de la filosofía que aborda las preguntas más profundas de la realidad y el ser. Vale. Es decir, hay cosas que la ciencia no puede probar, como por ejemplo que existen más mentes aparte de la mía. Eso es algo que la ciencia no puede probar, ¿no? Realidades metafísicas. Entonces, el método científico no puede aplicar a la existencia de Dios porque Dios no se define como un ente material. Y la ciencia solamente puede analizar o enfocarse en esas cosas que son materiales. Entonces, yo creo que debemos recurrir a la metafísica, ¿vale? Esas cosas que abordan otro tipo de cuestiones más profundas e inmateriales. En primer lugar, Dios es un ser inmaterial y Dios es un ser trascendente. Por lo tanto, la ciencia o el método científico no puede aplicar a él, porque entonces Dios se convertiría en un objeto verificable en una probeta de laboratorio, ¿vale? Ahora, hay diferentes filósofos que han investigado o que han dado forma a todo un caso, el caso de Dios, para tratar de encontrar sus huellas en el universo. Por ejemplo, tenemos el argumento de los seres contingentes. Esto significa, en el universo todo es contingente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que perfectamente podrían no haber existido. Tú y yo somos, Adrià, seres contingentes. Es decir, tú puedes haber existido o puedes no haber existido. O de haber existido, puedes existir tomando una apariencia diferente. Y eso podemos aplicarlo a nuestro mundo, los vegetales, los animales, todo lo que sea, ¿no? Vale, entonces el argumento que plantea, por ejemplo, Tomás de Aquino acerca de los seres contingentes es que si todo es contingente, necesita una causa. Y se deduce que Dios es esa primera causa que produce todo lo demás. Después, por ejemplo, tenemos el argumento cosmológico. El argumento cosmológico parte del cosmos para probar que Dios existe,
¿vale? En primer lugar, este argumento fue planteado por ejemplo, Aristóteles, quien hablaba acerca del primer motor inmóvil. Esto significa que si en el universo hay movimiento, tiene que existir un ente quien sea el causante de todo el movimiento que hay en el universo. Después, por ejemplo, Tomás de Aquino habló acerca de este argumento y lo extendió con más amplitud. Para todo lo que existe es necesario una primera causa, para todo. Ahora, nada puede ser causa de sí mismo, ya que si no, sería anterior a sí mismo y caeríamos en una contradicción. Y más tarde, William Lane Craig, un famoso apologista cristiano, trató de defender la existencia de Dios a través del famoso argumento cosmológico. Y él le dio forma en dos premisas y una conclusión. La primera premisa es, como nosotros podemos observar, todas las cosas que comienzan a existir tienen una causa para su existencia. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que el universo comenzó a existir y la conclusión final es que, por lo tanto, el universo tiene una causa, ¿vale? Ahora, nosotros deducimos que el universo comienza a existir, pues, por ejemplo, por el Big Bang. El Big Bang plantea que todo el tiempo, el espacio y la materia comenzaron a existir hace 13.800 millones de años, ¿vale? Se pueden comentar otro tipo de hipótesis, el universo cíclico, ¿no? Que se expande y se contrae, pero a las personas que pueden refutarme planteando eso, yo podría preguntarlas esto otro, que aún así, imaginemos que el universo es cíclico, ¿qué explica su sostenimiento? O hay personas que dicen, no, sencillamente este universo es el resultado de un multiverso. Y sencillamente este universo es producido por un universo anterior. ¿No es así? Vale, pero ¿qué dio inicio al multiverso de igual modo? Para eso no hay evidencia observable. Sin embargo, para el Big Bang sí que hay evidencias. Tenemos la relatividad de Einstein, tenemos la expansión del universo descubierta por Edwin Hubble, tenemos también la radiación cósmica de fondo, la segunda ley de la termodinámica, que avalan la veracidad del Big Bang. Entonces nosotros concluimos que si el universo tuvo un comienzo, Dios fue el que comenzó el universo, ¿no? Porque no puede existir un principio si no hay un principiador del universo. Ahora, muchas personas dicen, vale, pero ¿por qué razón quien creó el universo tiene que ser Dios? ¿Por qué? ¿No? Perfectamente puedo ser, yo qué sé, una causa que no tiene nada que ver con una personalidad todopoderosa o una especie de fuerza ciega. Vale, nosotros concluimos principalmente que Dios fue el creador del universo porque cumple con las cualidades necesarias para crear un universo. Me explico. Si antes del Big Bang no existía ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, es necesaria una causa inmaterial, una causa todopoderosa y una causa infinitamente inteligente, ya que el universo tiene matemáticas por todos los rincones, para poder crear el universo. Si antes de la aparición del tiempo no existía el tiempo tal y como lo entendemos, la causa del tiempo tuvo que ser atemporal, ¿entiendes? Entonces, esa es la razón por la que nosotros, sumado a una lista de argumentos más, creemos que Dios es la causa que hizo el universo. Bueno, y ahí podríamos hablar muchísimas cosas más y muchísimos argumentos más, como por ejemplo el argumento del ajuste fino, el argumento moral que prueba a Dios.